Bueno, muy buenas noches. Espero que esto funcione. Vamos a ver ahora si alguien me puede indicar que esto está funcionando. A ver. Muy buenas noches a todos. Aquí son las 22:01 de Argentina, Buenos Aires. A ver. Espero que esto... Vamos a esperar que algunos se vayan uniendo. Ahora sí funciona, parece. Un poco tarde este vivo. Son las 22:01, decíamos. Pero bueno. Muy buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén. Soy el padre Javier Olivera Rabasi. Este es el canal Que No Te La Cuenten. Y los invito si quieren hacer una pequeña oración para comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo, Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí estamos, queridos hermanos, amigos de Que No Te La Cuenten, muy cerquita de la Navidad. Falta muy poquito para el 25 de diciembre, ¿no? Y bueno, yo quería aprovechar hoy un tema que hacía tiempo venían consultándome. Antes que nada, si quieren, si les parece, pueden suscribirse al canal, activar la campanita, se encuentra el botón rojo de aquí abajo de YouTube, si les parece bien, y si no, no pasa nada. Y mientras vamos esperando que algunos amigos vayan entrando desde Telegram o desde Twitter, enviamos justamente a las redes sociales el aviso. Habitualmente no hago estos vivos a esta hora, es un poco tarde. Yo soy más bien animal de como las gallinas, ¿no? Que uno se cuesta temprano y se levanta temprano. Pero bueno, estamos un poco más acá en vacaciones, hay un poco más de tiempo, al menos en mi país. Así que aprovechamos un poquito más el tiempo. Decía que habitualmente yo no hago este tipo de análisis. No, esto no es una entrevista, por cierto, si alguno que pensaba que era una entrevista con el padre Michel Rodríguez, sepa que no. Es un análisis que es más que nada sobre su pensamiento. O sea, yo no trato de no hablar respecto de las personas, intento no hacerlo. A veces puede ser que me equivoque, ciertamente, pero trato de analizar siempre las ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que al final de cuentas a uno le tiene que interesar son la doctrina, las ideas, los planteos, porque las personas, lo que hay en el interior de cada persona solamente lo sabe Dios, así que en eso, digamos, hay que quedarse tranquilo. Pero sí me interesaba hace tiempo, por lo menos desde el año pasado, que venían algunos lectores del sitio Que No Te La Cuenten, www.quenotelacuenten.org, el blog inicial, después se convirtió en la página, bueno, en canal de YouTube, etcétera. Me venían preguntando, padre, ¿usted qué opina del padre Michel Rodríguez? ¿Qué le parece de este sacerdote canadiense? Y honestamente, al principio yo no le había dado importancia, lo soy sincero, eh, pero poco a poco, claro, sacerdotes, religiosas, laicos me venían consultando hasta que dije, bueno, intentemos tomar el toro por las astas. Me llegó providencialmente un libro. Inicialmente me lo mandaron para que lo recensionara. Yo muchas veces recibo libros para hacer recensiones, escribir, que ha sido siempre mi gran, digamos, hobby, ¿no? Me mandaron el libro de Christine Watkins, ¿no? El aviso. Inicialmente pensaban que iba a ser una buena recensión. Y bueno, finalmente no estuvieron tan contentos con lo que escribí. Lo pueden encontrar en el sitio Que No Te La Cuenten. Y después dije, no, hace falta un poco más, tengo un poquito más de tiempo, vamos a ir un poco más al pensamiento en concreto del padre Michel Rodríguez. Bien, ¿por qué hago esto entonces? Bueno, porque hace falta poner un poco de discernimiento. Es lo que muchas veces falta en la iglesia en estos tiempos, el discernimiento sano, el discernimiento que va a intentar analizar con las ideas de las personas, ¿no? Ciertamente, si se están o no conforme a la doctrina de la iglesia. Y esa es la idea inicial. Voy a intentar acá hacer eso apoyándome en algunos textos, ¿no? Y en lo que uno ya buenamente pudo, gracias a Dios, estudiar con el tiempo. Sobre todo desde la espiritualidad clásica y la mística clásica.
principalmente a partir de dos autores muy importantes que son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Pero eso voy a decirlo más bien al final. Discúlpenme que si yo no tengo café a esta hora me duermo. Esperen. Bien, entonces, me encuentro entonces con el planteo de algunas personas que me han solicitado analizar el tema de el padre Michel Rodríguez y sus supuestas apariciones, profecías, visiones. Y esto, como decía antes, es a raíz de muchas consultas sobre la autenticidad o no de las, hay que llamar presuntas profecías de este sacerdote que, como decía, es canadiense, es fundador de una fraternidad sacerdotal o religiosa llamada San Benito José Labre. No he podido saber si es una asociación pública de fieles, una sociedad de vida apostólica, una asociación privada de fieles, o sea, los estatutos canónicos que se le pueden dar en la iglesia a las distintas, o simplemente una fraternidad, vaya a saber todavía hasta qué punto aprobada, pero por cierto que sí, al parecer sí. No solamente tiene aprobada una fraternidad llamada San Benito José Labre en Canadá, ahora voy a explicar un poquito más de su diócesis. Por las dudas, si alguno tiene algo mejor que hacer, esto va a durar una hora y espero que no mucho más, ¿no? Aviso. Bien, y es sacerdote canadiense, tiene por lo menos 22 hermanos, su familia ha sido una familia muy, su mamá ha sido una madre muy provida, digamos, gracias a Dios, gracias a Dios. Y a partir de distintos mensajes que habría comenzado a recibir en años anteriores, el año 2020 es como que saltó a la fama. Por cierto, tengo que decir lo que he hecho, me he puesto a leer al menos los mensajes que se encuentran en una página llamada algo así como Countdown to the Kingdom, algo así como cuenta regresiva hasta el reino, el momento al reino, que se encuentran en inglés, pero también en muchas otras lenguas. Por cierto, las cosas que voy a decir aquí ahora van a ser textos oficiales de la iglesia o también, llamémosle, oficiosos, más que oficiales, de esta página, que es la que rescata los mensajes del padre Michel Rodríguez. Leí prácticamente todos los mensajes, o sea, es mucho, bastante. Yo no estoy acostumbrado a estos temas, pero me tomé el trabajo de leerlos para poder hablar un poco acá, de hacer un pequeño resumen. Voy a decir algo muy, muy, muy sucinto. A partir de los 3 años comenzó a recibir experiencias paranormales. Mm, Comienza a tener ciencia infusa puntualmente, sobre todo en tiempo de seminario. Ya él plantea que Dios le comunica muchísima ciencia, por lo tanto, incluso ciencia teológica, para poder llegar a hablar frente a 3 doctores de teología que lo ponen a prueba. Estudia psicología, sobre todo estudia psicoanálisis, bastante complejo el tema porque es todo lo que es freudiano, bien, en fin, no me meto en este tema demasiado, pero estoy hablando siempre de lo que él dice, ¿no? Lo echan del seminario, lo van a ordenar sacerdote por intermediación de su madre, ya fallecida, en el medio de una ceremonia, le piden a él, estando fuera del seminario ya, le piden que cante las letanías de los santos, y al parecer su madre ya había muerto, se le aparece, o mejor no le habla, mejor dicho, al obispo que se encontraba en esa ceremonia, diciéndole que había que ordenar sacerdote a su propio hijo. Desde muy pequeño comienza a tener manifestaciones demoníacas, él mismo lo dice, desde muy pequeño. Ahora vamos a leer un poco más del tema. Según también él cuenta, resucita a una mujer, ¿no? En una Navidad. Dice haber sido nombrado él mismo como apóstol de los últimos tiempos. Dice haber recibido mensajes de la Virgen de Medjugorje. Dice que tanto la Virgen María como San Miguel Arcángel lo han llamado así, apóstol de los últimos tiempos, ¿no? Bien. Y bueno, más o menos eso es lo que, como introducción, les estoy haciendo un resumen muy, muy sucinto, claramente. Hay muchísimo más, muchísimo más. Pero voy a ir al punto importante. Bien, vamos al importante. El día 3 de septiembre del año 2020, porque cuando uno tiene que comenzar a analizar estas cosas, nos guste o no nos guste, la Iglesia Católica Apostólica Romana es jerárquica y se maneja por medio de autoridades. Funciona así, hay autoridad en la Iglesia. El padre Michel Rodríguez
se desempeñó en una diócesis canadiense, la diócesis de Amos, donde actualmente reside, por cierto, pero sin oficio eclesiástico, entre el año 2011 y el año 2020. Y el 3 de septiembre del año 2020, el obispo de esa diócesis publicó una carta abierta, una carta pública, una carta oficial que se encuentra hoy por hoy. En la descripción de este video van a encontrar ustedes un link muy importante donde yo he recopilado, porque el gran problema de este tema, de los mensajes del padre Michel Rodríguez, es que está todo medio disperso, ¿no? Medio disperso. Algunas cosas están en este sitio que yo recién les dije, el Countdown to the Kingdom. Vamos a ver si acá puedo hacer algo, mostrarles brevemente qué es esto que estoy diciendo. A ver, aquí esta es la foto del padre Michel Rodríguez. Reitero, trato de hablar sobre el pensamiento más que de sus, más que el pensamiento, más que de su persona. Esta es la página oficial, más que oficial, oficiosa, porque esto es un punto importante. Y a mí, de entrada, a mí no me llamó mucho, no me gustó mucho. Y es que habitualmente los videntes o los que dicen tener mensajes de parte del cielo, no solamente se someten antes que nada a la jerarquía eclesiástica, al consejo de teólogos, ¿no? Sino que ellos mismos son los que publican sus cosas cuando una vez la iglesia les ha permitido. En este caso, al parecer, y a su vez hay una nota más, que ya voy adelantando lo que iba a decir al final, que normalmente el don de profecía y el don de hacer milagros o visiones va siempre acompañado de una enorme cuota de humildad. Si trata uno de esconderse y no decir estas cosas, no decirlas realmente. Santa Teresa de Ávila, recuerdo que en sus obras, en las moradas, por ejemplo, en el castillo interior, ella trata de siempre de que no hablar nada si es un teólogo de enorme confianza y doctrina y sabiduría, se lo manda directamente, se lo manda, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver entonces lo que sucedió con algunas cosas que dijo el padre Michel Rodríguez y después cuál fue la reacción de por lo menos dos obispos. Vamos a ver después lo que dice esta página, porque esta página también responde. Esto es una característica permanente. Entonces, el padre Michel Rodríguez, entonces, no escribe por sí mismo o no publica por sí mismo, sino que publica por interpósita persona, como diciendo, bueno, fue una página la que dijo esto. O sea, no es una página oficial, pero en castellano decimos es una página oficiosa. O sea, que funge de oficialidad, pero que no puede del todo decirse que es oficial. Por lo tanto, él va a poder después decir, no, miren, yo lo que dice ahí estrictamente no es que yo lo quería o yo lo buscaba. Vamos a ver enseguida. Por un lado eso. Y por otro lado, el planteo es que lamentablemente después cuando llega el momento de tener que hacer un discernimiento, uno no se encuentra en un mismo lugar con todas las cosas. Por lo tanto, este link que yo les dejé en la descripción de este video, en este momento cuando comience el vivo, va a poder tener la facilidad de que se encuentran los textos en lengua española y a su vez en lengua inglesa oficial. Me he tomado el trabajo de traducir o bien del texto francés o del texto inglés algo que se ha dicho en la oficialidad ahora sí de la Iglesia respecto de este punto. Bien, entonces, el texto oficial del obispado de Amos, en Canadá, donde el padre Michel Rodríguez se desempeñaba hasta hace poco como sacerdote, ahora está, reitero, sin oficio eclesiástico, residiendo en esa diócesis, dice así, texto oficial, este sí, no es traducción mía, es texto oficial del obispado de Monseñor Gilles Lemay, obispo de Amos. El título se llama así, Negación de mensajes y las profecías del padre Michel Rodríguez. Carta del 3 de septiembre del año 2020. ¿Por qué comienzo con esto? Y después comienzo con el resto del análisis de las ideas, de los mensajes. Porque la aprobación o no de profecías, desde el punto de vista del derecho canónico, al menos en el derecho canónico actual, habla de que consta la sobrenaturalidad de un mensaje o que no consta la sobrenaturalidad de un mensaje. Algunos agregan también que consta la no sobrenaturalidad de un mensaje. Bien, en el caso del padre Michel Rodríguez, la cosa está discutida. Algunos plantean que consta que no es sobrenatural lo que él dice, otros que no consta que sea sobrenatural. Hasta ahí llega entonces. Bien, yo al final de esto probablemente diga lo que creo que hay que decir en este punto. Bien, la carta de Monseñor Gilles Lemay, obispo de Amos, donde se encontraba residiendo
donde se encuentra residiendo el padre Michel Rodríguez, y antiguamente ejercía su ministerio sacerdotal, dice así: hermanos y hermanas, el padre Michel Rodríguez llegó a la diócesis de Amos el 1 de agosto del 2011. Tuvimos un encuentro en mayo del 2011, un mes después de que me nombraron obispo de Amos. El padre Michel Rodríguez me explicó su proyecto de fundar en nuestra diócesis la Fraternidad Apostólica de San Benito José Labre. Él ya se había ido a otra diócesis, donde se había ordenado, por cierto, para hacerse sulpiciano, de los sacerdotes sulpicianos. Es decir, comienza siendo diocesano, se va de esa diócesis para ser sulpiciano, a esta diócesis de Amos, y acá cuando llega finalmente pide hacer una congregación, una fraternidad, ¿no? Bien. Dice así este obispo: tendría 3 ramas, se dedicaría a la nueva evangelización, con la esperanza de dar más vida a las pequeñas parroquias. Lo recibí con confianza, dice, los primeros 5 años fue párroco, al parecer todo perfecto, teníamos frecuentes y buenos intercambios. En 2016, a pedido del padre Michel Rodríguez, le va a aceptar la renuncia, estoy resumiendo la carta que ustedes pueden leer después, y le confié en 3 pequeñas parroquias. La cuestión es que el padre Michel Rodríguez hacía que en un domingo celebraba 3 misas en 3 parroquias distintas y después tenía prácticamente toda la semana o 10 días enteros para dedicarse a esta fraternidad o congregación que estaba abriendo. Esto, dice, le permitió tener unos días consecutivos para dedicarse a la formación de los miembros de la fraternidad y a otras actividades como retiros parroquiales y otros. A fin del 2017, dice este obispo, en varias ocasiones, el padre Rodríguez viajó a los Estados Unidos para participar y predicar en retiros espirituales. En el 2019 sus viajes fueron más frecuentes. El 25 de marzo del 2020, dice el texto de esta carta, mientras estábamos en una pausa por el COVID-19, el sitio web Countdown to the Kingdom publicó 8 conferencias, hoy son varias más, o varios mensajes más, que el padre Michel Rodríguez había dado en California en noviembre de 2019, donde se le presenta como el apóstol de los últimos tiempos y un exorcista oficial de la iglesia. Sigue diciendo el obispo: yo declaro que nunca fue nombrado exorcista oficial de la diócesis de Amos. Bien, después sigue diciendo en la presentación del padre Michel Rodríguez, este sitio web, que bastante a menos confuso en algunas cosas, decía lo siguiente: Father Michel Rodríguez receives the full support of his bishop, and all of his locutions and visions are submitted to his local ordinary for approval. Es decir, el padre Rodríguez recibe el apoyo total de su obispo y todas sus locuciones y visiones se someten a la aprobación de su ordinario local. Sorprendido e indignado, dice el obispo, escribí lo siguiente al padre Rodríguez el 21 de abril de 2020. Cita: estoy muy molesto y me siento traicionado por estos comentarios, ya que jamás los aprobé. O sea, jamás aprobó las visiones, las profecías, ¿no? Le pido que corrija esta falsedad en dicho sitio. También quiero ser informado de cómo y cuándo se hará esto. Estoy absolutamente en desacuerdo con las profecías que ha anunciado, y pone el aviso, los días de oscuridad, la edad de la paz, el castigo, la tercera guerra mundial, la guerra nuclear en 2020, construcción de refugios. Esto es lo que quiero responder a la gente que me pregunta. También, dice el obispo, se han hecho las correcciones en dicho sitio web. Desafortunadamente, la falsa declaración sigue presente en el libro de Christine Watkins, The Warning, el aviso, testimonios y profecías para la iluminación, sobre la iluminación de las conciencias. Páginas 278 y 280. Esto dice el obispo, año 2020, al menos en la edición inglesa. Bien, hoy 3 de septiembre, más de 4 meses después, hago pública esta declaración porque veo la angustia que aumenta en muchas personas, etc. Sigue diciendo y termina esta carta. En desacuerdo total con los mensajes y profecías del padre Michel Rodríguez, añado que retiro mi apoyo y el de la diócesis de Amos al Studium Saint Joseph, fundado en 2015 por los padres Michel Rodríguez y Simon Dufour. ¿Qué es esto? Todavía al día de hoy ustedes pueden ver, incluso en la página de internet porque tienen la página de internet del padre Michel Rodríguez, tienen su congregación, y a su vez tienen una página de internet de este Studium Saint Joseph, ¿no?
al parecer, estoy pensando bien claramente, ¿no? Todavía debe tener un apoyo, aunque ya no de la diócesis desde septiembre del 2020, pero sí de alguna universidad, porque sigue como dictando o mostrando cursos que se dictan, ¿no?, por este estudium, por medio del cual se ordenarían los sacerdotes de la confraternidad San Benito José Labre del padre Michel Rodríguez. Hasta el momento yo no tengo información de que su fraternidad haya sido disuelta, sí que le ha quitado el apoyo este obispo de Canadá. Bien, por último, dice, les informo que el 30 de junio del 2020 la residencia del padre Michel Rodríguez en nuestro territorio se ha convertido en su único vínculo con la diócesis de Amos. Renunció a ser miembro del Consejo Presbiteral, del Consejo de Consultores, se retiró como sacerdote activo de la diócesis. Bien, hasta aquí entonces el texto del obispo de la diócesis en la que se encuentra todavía viviendo el padre Michel Rodríguez, desautorizando por lo menos esto. Claramente no dice non, no dice constat non supernaturalitat, o sea, consta la no sobrenaturalidad de los avisos, de los mensajes. Tampoco dice técnicamente no consta la sobrenaturalidad. En fin, lo que sí es que al menos rechaza, desaprueba, dice algo importante, que él nunca lo nombró como exorcista oficial de la diócesis. Para todo esto hay una respuesta, porque acá está el punto. A cada cosa que se dice contra el padre Michel Rodríguez hay una respuesta de esta página Countdown to the Kingdom, como si hubiese que responder todo. O sea, y es un ejercicio, bueno, está en todo su derecho, pero entonces van diciendo, bueno, es cierto, el padre Michel Rodríguez no fue nombrado nunca exorcista oficial de la diócesis, pero sí ad casum, para el caso, sí a veces fue nombrado exorcista, puede ser perfectamente, pero se decía en esa página que era exorcista oficial, ¿no? A su vez se decía que que todos los mensajes estaban bajo la autorización y aprobación del obispo, cosa que después tuvieron que sacar de la página. Es decir, empezamos a ver idas y vueltas, o sea, algo que parece al menos raro, ¿no? Bien, no fue solamente este obispo quien dijo algo, también el obispo, porque ustedes saben que los sacerdotes normalmente, cuando no tienen la incardinación en una orden religiosa o en una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio o instituto religioso de derecho pontificio o órdenes antiguas como los dominicos, los franciscanos, etc., habitualmente todo sacerdote está incardinado, significa que pertenece a un clero en alguna diócesis del mundo, que después, con el permiso de ese obispo, le permite entrar a una congregación, a una fraternidad como el padre Michel Rodríguez o lo que fuere. Bien, el padre Michel Rodríguez se encuentra todavía incardinado en la diócesis de Hearst-Musoni o algo así, Hearst-Musoni, ¿no? Esas diócesis que se juntan con el tiempo. Después de la carta que Monseñor Gilles Lemay, obispo de Amos, donde ejercía el ministerio sacerdotal el padre Michel, publicó el día 3 de septiembre del 2020, inmediatamente después, prácticamente una semana, el 9 de septiembre del 2020, hubo otra carta, ya no meramente de ese obispo donde él residía, sino también del obispo donde el padre Michel Rodríguez tiene su incardinación, que es este obispo que renunció 2 meses después de esta carta, Monseñor Robert Bourgon. Yo no estoy hablando de que si estos obispos son San Roberto Bellarmino o si son qué sé yo, no sé, Lula, perdón, el obispo se me fue el nombre, el que fue presidente de Paraguay, no importa. Bien, no importa, no me importa si son San Roberto Bellarmino o Leonardo Boff, es decir, si son doctrinalmente serios o no. Simplemente acá lo que estoy diciendo es que como la iglesia depende de una autoridad jerárquica y para estas cosas que son súper delicadas siempre está la autorización del obispo para continuar, para decir algo o no, bueno, uno se atiene a estas cosas. El primer criterio bastante elemental, bastante leguleyo, diríamos de derecho canónico, si queremos, ¿no? Bastante abogadil. Bueno, pero es importante. Después uno verá, ahora vamos a ver más adelante, los discernimientos espirituales para hacer, ¿no? O teológicos, si queremos. Bien. Segunda carta, entonces, de Monseñor Robert Bourgon, obispo de esta diócesis. Esta carta tiene la particularidad de que no se encuentra traducido al español. Entonces acá me he tomado el trabajo de hacer una traducción, de colocarla, como dije en el link de esta
descripción de este video. Por si les interesa, se encuentra en la descripción. Abajo de todo lo van a encontrar. Y la carta dice algo así, es mucho más corta, así que tengan paciencia, pero quiero leer las partes importantes. Hearst, 9 de septiembre del 2020. Asunto, el asunto se llama así, los mensajes y profecías del padre Michel Rodríguez. Fíjense que acá en ningún momento se habla acerca de su persona, porque de hecho yo no he encontrado ninguna cosa, digamos, inmoral, y tampoco los obispos que escriben, vamos a ver ahora, no hablan mal de él, o sea, no hablan de una inmoralidad respecto de su persona, que es no. Uno sí ve quizás en algunos seguidores del padre Michel Rodríguez una especie de fijación, como si fuese una especie de gurú, ¿no? Y bueno, capaz que no tiene ninguna culpa, pero al menos uno ve eso. Yo después, reitero, vamos a ver un análisis final. La carta de Monseñor Robert Burgon, de la diócesis de Hearst, también, esto aquí se encuentra en Canadá, Hearst, 9 de septiembre del 2020. Hermanos y hermanas, desde hace unos meses venimos escuchando acerca del padre Michel Rodríguez, sacerdote que trabajó en nuestras parroquias desde 1989 hasta 1996. El padre Michel Rodríguez, perdón, aquí quería hacer una cosa para que vean ya que lo hemos hecho, vamos a intentar hacerlo. Esto se encuentra, esta es la carta que recién leí antes, ¿no? No, esta es la que estoy leyendo ahora. Brevemente, vamos a ver. Aquí estamos. Bien, entonces decía así. Desde hace unos meses venimos escuchando acerca del padre Michel Rodríguez, un trabajo desde el 89 al 96. Dejó la diócesis y se mudó a Montreal, a Francia, para unirse a los sulpicianos. Acá estaba lo que decía. Desde ese momento no tuvimos más noticias de él durante años. Aunque aún sigue incardinado en nuestra diócesis, o sea que sus licencias, estrictamente hablando, dependen de esta diócesis, hoy por hoy está vacante, tiene un administrador apostólico jesuita, si no me equivoco. Trabaja en la diócesis de Amos desde el año 2011. Además de haber sido párroco, también organizó retiros y otras actividades en la diócesis de Amos y en otros lugares. Incluso se presenta como el apóstol de los últimos días y un exorcista oficial de la iglesia. Sus presentaciones se pueden encontrar en varios sitios web. El padre Rodríguez incluso declaró que sus mensajes y profecías fueron apoyados por Monseñor Lemé, obispo de Amos, quien negó rotundamente tal apoyo. ¿Dónde? En la carta anterior, en la que recién leímos, ¿no? Concretamente en esta carta que está acá, que recién les intenté resumir o leer. En unión con el obispo Lemé, dice el obispo, donde está incardinado, expresó la total desaprobación. Y acá está esto, la total desaprobación está resaltado en su propia carta, ¿no? En la propia carta. Bien. De los mensajes y profecías presentados por el padre Michel Rodríguez. También rechazo su afirmación de ser un exorcista oficial de la iglesia. De vuelta a lo mismo. Actualmente el padre Michel no tiene ningún cargo o función pastoral en la diócesis de Amos ni en nuestra diócesis. Todavía reside en la diócesis de Amos. Termina, rezo por todos los fieles que hayan vivido momentos de angustia ante las palabras y presentaciones del padre Michel Rodríguez. Bien. Hasta acá entonces las dos cartas breves de dos obispos. Dos obispos, yo quería presentarlo así. Esto fue el obispo de Hearst, donde se encuentra todavía incardinado el padre Michel Rodríguez. Muy bien, hasta acá espero que se vaya entendiendo. Díganme si por favor se está escuchando bien todo esto, si me quedo tranquilo. Alguien que pueda comentar brevemente. Obviamente no puedo leer ningún comentario, hay más de 2000 personas conectadas. A ver, si alguno me puede decir que se está escuchando bien todo esto, se lo voy a agradecer mucho. Muchas gracias. Excelente. Bien, si les parece bien, pueden ponerle like al video, porque es un modo también de que esto se comparta después hacia otras personas. Bien, y ahora vamos a la parte quizás más delicada, porque la parte como los sacerdotes, en el caso mío, que también algo nos dedicamos al derecho canónico, vamos siempre a la parte positiva, es el modo habitual de pensar, vamos a lo que dice la Iglesia. Reitero, nos guste o no nos guste. Yo presenté primero esto. Debo decir, en honor a la verdad, que existe siempre, como decía al principio, esto de que la Iglesia, cuando una persona dice tener visiones o profecías o lo que fuere, habitualmente se hace un análisis serio del tema.
un análisis serio del tema. Al parecer, hasta donde yo sé, estos obispos no encargaron una comisión al efecto, pero al menos sí declararon directamente, al menos dos obispos, donde está incardinado, ¿no? Y a su vez donde reside y trabajaba, ¿no? Que al menos desautorizan esto, desaconsejan los mensajes. ¿Por qué digo esto? Porque quizás mucha gente que nos está mirando no sabía este tema, no sabía. Y reitero, eso independientemente de si los obispos crean o no en la aparición de Medjugorje, crean o no en lo que fuera, no importa, son obispos de la Iglesia Católica. Entonces, a menos a priori, por lo menos yo podré después demostrar que no tenían razón, pero al menos debo decirlo, ¿no? Por cierto, este sitio oficioso que publica los aparentes o supuestos mensajes del padre Michel Rodríguez se encarga también de decir esto. Miren estas apariciones, claro, después de las cartas, después de las cartas que escribieron los obispos, ¿no? Bueno, tenemos que decir que estas no están aprobadas ni autorizadas por la Iglesia, ¿no? Sin embargo, ante cada crítica, seguramente lo van a hacer con este video, no, está perfecto, no pasa nada, salen como a la defensiva, ¿no? Por cierto, es verdad también lo que alguno me dijo, en un momento esta página web está escrita más bien en inglés, hay también textos en francés, y después tiene prácticamente a muchísimas traducciones para que uno con un clic haga la traducción automática. No se confíen tanto en esa traducción automática porque a veces es un poco ¿cómo puedo decirlo? Traicionera, ¿no? Como dicen el dicho italiano, traduttore, traditore, ¿no? El traductor es un traidor siempre. Bien, voy a hacer ahora la lectura muy específica y muy breve de un texto que esta vez traduje yo también y adapté y agregué cosas. Lo que sea agregado mío lo voy a decir. Lo que no diga que es agregado mío, entonces no me pertenece, pero sí está adaptado y traducido, de una evaluación teológica de un teólogo de bastante renombre en Estados Unidos, el doctor Mark Miravalle, de la Universidad Franciscana de Steubenville, catedrático de Mariología, Universidad Ave María, es presidente de la Asociación Mariana Internacional, o sea, no es alguien que no esté a favor de la Virgen ni de las apariciones, no, para nada, al contrario, o sea, es alguien que realmente quiere a la Virgen Santísima, no es alguien necesariamente contrario, a su vez es muy preciso. Todo lo que voy a decir acá, reitero, se encuentra en la descripción de este video, en un link que dejé donde prácticamente estoy siguiendo lo que yo mismo ya he escrito y con las fuentes bibliográficas que en su inmensa mayoría se encuentran en la misma página de oficiosa, este Countdown to the Kingdom, sobre el padre Michel Rodríguez. Es decir, que está a favor. Las cosas que se dicen acá son cosas que están puestas como a favor. Bien. Este texto que voy a leer también ahora o adaptar también fue contestado. Todo ha sido contestado por esta página. Sin embargo, las respuestas son un poco a veces esquivas, ¿no? Es como que todo lo deben responder para que nada quede sin ser contestado. Pero lo que este teólogo dice es muy fuerte y usa frases del mismo padre Michel Rodríguez. Bien, vamos a ver su análisis que ha sido resumido y traducido por mí y yo después agrego la parte mía. Este texto se titula así: Los mensajes del padre Rodríguez, una evaluación teológica. Y las partes principales dicen lo siguiente. Dice: después de numerosas solicitudes de varios obispos católicos, clérigos, líderes y laicos fieles para una evaluación teológica de los supuestos mensajes del padre Michel Rodríguez, sacerdote de la diócesis de Amos, de Quebec, en Canadá, etc., cuyos mensajes se han difundido en gran medida a través del sitio web Countdown to the Kingdom, por la presente proporciono el siguiente análisis teológico inicial. Y acá este teólogo va a ser bastante, digamos, honesto. El doctor Miravalle va a decir lo siguiente: no estoy proporcionando este análisis teológico con capacidad oficial de la Iglesia. Dice, miren, de entrada yo soy un teólogo privado, simplemente voy a plantear lo que he leído, así como yo he leído también los mensajes del padre Michel Rodríguez, él también los ha leído. Dice, no hago absolutamente ningún juicio respecto a las personales intenciones ni a la culpabilidad del padre Rodríguez. Nadie analiza acá la persona en sí, sino, como decíamos al principio, las ideas, la doctrina, ¿no? Esto es súper importante, ¿no? Ni de nadie que actualmente esté promulgando su presunto mensaje. Pueden ser gente santa, nadie niega este punto.
Solo busco, según lo solicitado, proporcionar una evaluación teológica breve y objetiva de los contenidos y fenómenos recurrentes del presunto mensaje de acuerdo con las autoridades, las enseñanzas autorizadas del magisterio de la Iglesia. Las normas proporcionadas por el magisterio para evaluar la revelación privada, esta norma se llama así, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde el año 1978, muy pero muy importante, es una nota llamada así, Nota sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones o revelaciones, un texto oficial de lo que antiguamente sería el Santo Oficio, que después se le cambió el nombre para que no quede tan mal, que era en realidad la Inquisición. Esto vamos a hacer entre nosotros, se los digo acá, no lo digamos muy fuerte, pero la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe era lo que antiguamente era la Santa Inquisición. Bien. Dice el doctor Miravalle, después de examinar las enseñanzas y profecías del padre Rodríguez como figura en sus retiros virtuales, si ustedes entran a esa página que les dije, todos son como retiros virtuales que él va dando en Estados Unidos o en otros lugares, y acá se van como transcribiendo, ¿no? En esta página oficiosa, ¿no? Ofrezco los siguientes argumentos específicos a título de muestreo de las afirmaciones teológicas, aseveraciones y afirmaciones proféticas que, en mi opinión, lógicamente y con prudencia, conducen a graves preocupaciones pastorales y teológicas sobre la autenticidad con consecuencias potencialmente peligrosas. Acá él da 10 puntos. Yo tomé algunos y no todos, los resumí y les agregué 2 o 3 al final. Bien, punto número 1, entonces, dice así. Discernimiento negativo y decisión del obispo local del padre Rodríguez respecto a la autenticidad sobrenatural de sus supuestos mensajes. Y acá cita la carta de Monseñor Gilles Lemay, obispo de Amos, ¿no? Del 3 de septiembre, y también cita un texto del 21 de abril de 2020, donde él está contextualizado, donde plantea que él jamás habría aprobado los mensajes, ¿no? Se trata, como señala la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del primer paso respecto de discernimiento de la Iglesia, donde el obispo local rechaza la aprobación de un supuesto mensaje. ¿Por qué dice esto? Porque esa nota aclaratoria del año 1978 plantea que, pongámosle que el padre Javier tiene, Dios no quiera, tiene visiones, ¿no? Tiene profecías, lo que sea. ¿Y por qué digo Dios no quiera? Porque la verdad es que uno tiene que vivir de fe pura. Yo le he pedido siempre a Dios eso desde hace muchísimos años, de vivir de sola fe. No me basta con eso. El Señor, la virtud legal de la fe es suficiente. No. Y de hecho, un criterio de discernimiento de este tipo de cosas es si el supuesto vidente o profeta rechaza de plano, no quiere eso, yo no quiero ver nada de todo eso. Es más, escapa. Los verdaderos videntes, si uno puede verlo en la vida de los santos, por lo general no quiere saber nada de toda esta cosa rara, sobrenatural, ¿no? Porque aparte es una supercarga, digamos, para uno, ¿no? Bien. Pero bueno, si así fuese, debería yo, el padre Javier, hablar con el obispo local, el obispo de mi diócesis, y decirme, Monseñor, le tengo que decir que esto con enorme vergüenza me está pasando esto, ¿no? Y si el obispo comienza un análisis teológico y me dice que consta la sobrenaturalidad, o que no consta, o que consta la no sobrenaturalidad, perfecto. Y si no hace ninguna cosa, simplemente me dice, mire, padre Javier, cállese la boca, eso rechácelo y punto, ya está. Y uno sigue su vida cristiana normalmente. Primera cosa, entonces, el obispo local dijo que rechaza las visiones y profecías. Algunos dirán, no, pero en realidad, yo lo he leído en esa página que les dije en la respuesta, no, en realidad debería ser el obispo donde está incardinado. Bueno, acá está también la carta, la acabo de leer. También el obispo en cuya diócesis el padre Michel Rodríguez se encuentra incardinado, rechaza todo esto. Bueno, sigamos, punto segundo. Esto es muy importante, muy importante. Vamos a ver también las respuestas que dan después. Exposición e interacción diabólicas anormales durante la infancia. ¿Pero cómo? Exposición e interacción diabólicas anormales durante la infancia. El mismo padre Michel Rodríguez, en estos mensajes, narra que desde su propio testimonio, al menos desde que tiene 3 años,
él comenzó a tener una inusual exposición demoníaca, diabólica. Lo cuenta él, él está contando esto, o sea, uno lo puede leer, ¿no? Incluso justapuesta con respuestas altamente cuestionables en esas experiencias que él mismo narra. Narra, por ejemplo, que su padre y su madre, así como él mismo, creían que su casa se encontraba completamente poseída por Satanás. Durante muchos años creían esto, que su casa estaba posesa. Alega que incluso tanto un sacerdote como un obispo, estoy citando textos textuales, literales, ¿no? Que él, si él no escribe, al menos están puestos como que son suyos en esa página oficiosa, ¿no? Tanto un sacerdote como un obispo fueron a la casa paterna para intentar alguna forma de exorcismo, pero ambos, luego de encontrarse con un demonio rugiente, se escaparon gritando: "No puedo hacerlo, no puedo hacerlo". Después de la muerte de su padre, el joven Michel Rodrigue, que seguía teniendo eh, por lo menos presentaciones demoníacas, lo dice él, con el consentimiento de su madre, prendió fuego a la casa de su familia, la incendió. Intentó, según ahora recuerdo, en lo que él escribe, 2 hasta 3 veces, ¿no? Provocando que se quemara hasta los cimientos. Y dice, cito, ¿no? Esta fue una de las mejores decisiones que tomamos como familia. Como la casa estaba posesa, dice él, la terminamos incendiando. El padre Rodríguez continúa afirmando que, sin embargo, el diablo permaneció presente con él durante toda su infancia. En otras manifestaciones, por ejemplo, estoy citando, una presencia interna cerca de su corazón que describió como algo dentro de mí, como una gran araña. Bien, ya sé, uno estará pensando, si está a favor de todo esto, el padre Pío, el cura de Ars, Santa Gemma Galgani, un montón de videntes o de profetas tuvieron manifestaciones demoníacas. Sigamos, vamos a ver. Afirma también el padre Rodríguez que la única forma de aliviar el dolor de esta diabólica presencia era, la de la araña en el corazón, era la de recostar su cuerpo sobre una estufa de leña caliente. Estoy citando: el diablo encontró otra manera de quedarse conmigo. Sentí que algo estaba mal en mí, como una gran araña. La única vez que sentí alivio fue cuando puse mi cuerpo encima de nuestra estufa de leña. Su cuerpo sobre una estufa de leña caliente. Cuando hice esto, sigue diciendo, podía sentir cerca de mi corazón que este algo estaba muerto. Y al mismo tiempo que el cuerpo no sentía el calor de la estufa. Era todo muy extraño. Tanto yo como mi madre estábamos muy confundidos. Hasta acá el padre Michel Rodríguez, entonces, manifestaciones demoníacas desde pequeño, que esto no significa que sea una mala persona, claramente que no. Puede pasar también un santo, puede pasar una persona incluso que por permisión divina tenga este tipo de cosas, pero lo cierto es que hay que tenerlo en cuenta, se pone en la balanza. La tradición mística y geográfica, o sea, los santos, incluye algunos testimonios de santos y místicos que experimentaron este tipo de experiencias diabólicas ocasionales durante su juventud, su adultez. Bien, es decir, pero esto de algo dentro de este presunto profeta, presunto último de los profetas, último apóstol, cercano a su corazón, y esa respuesta de quemar la casa al menos parece ser bastante extraña, ¿no? Esto de colocar el cuerpo en una estufa caliente que no sienta nada, algo de extraño hay, por lo menos uno lo plantea desde pequeño. Bueno, uno puede hacer, esto es pongámosle, el paño, el manto de la duda, puede ser, ¿no? Una experiencia personal bastante particular, pero hay que tenerla en cuenta. Tercer punto, esta es una formación teológica muy compleja, la que voy a decir ahora, probablemente la más difícil, porque reitero, cuando uno tiene que analizar un místico, un vidente, un profeta, lo que fuere, una de las cosas importantes es ver su doctrina, si su doctrina se amolda o no a la doctrina de la iglesia. Importante. Bien, esta afirmación que voy a decir yo ahora quizás es la más compleja desde el punto de vista teológico. El padre Michel Rodríguez dice que entre sus visiones, y está escrito esto en esta página oficiosa, ¿no? Que ustedes se recordarán el Evangelio de San Juan. Mi padre y yo somos uno, dice Jesús, ¿no? Mi padre y yo somos uno, dice Jesús.
El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las tres divinas personas, tres personas divinas, una sola naturaleza. Jesucristo, en cuanto persona divina que asume una naturaleza humana, es uno con el Padre. El Padre y yo somos uno. Bien. Importante. En un supuesto mensaje que Dios Padre le dirige al Padre Michel Rodríguez, el Padre Celestial, el Padre Eterno, habría pedido hacer todo lo posible para ayudar a que el Padre Michel Rodríguez construyese un monasterio para su nueva orden, esta fraternidad de San Benito José Labre. Terminando con la siguiente frase. Esto pone el Padre Michel, que le habría dicho Dios Padre. No me niego a nada de lo que él, el Padre Michel, me pide. Él y yo somos uno. Él y yo somos uno. O sea, que el Padre Michel Rodríguez y Dios Padre son una misma cosa, como si fuera una especie de encarnación o de una nueva encarnación de Jesucristo. Esto es muy complejo, muy complejo. También es muy complejo que un sacerdote católico diga, Dios me dijo que los fieles que vienen a mi parroquia o los que me están viendo en el video, Dios me dijo que me den dinero para construir un monasterio porque Él lo quiere así, porque Él y yo somos uno. Al menos hay que recordar acá la frase de San Pablo, ¿no? Guardaos de toda apariencia de mal. Aún si fuese cierto todo esto, que es heterodoxísimo, lo de que el Padre Michel y Dios son uno, aún si fuese cierto eso, es decir, aún si fuese cierto que Dios le hubiese comunicado eso, al menos sería algo bastante imprudente en cuanto a frase, en cuanto a expresión, que dijese pongan dinero para esto porque pongan dinero porque Dios así lo quiere, Dios así lo quiere. Bien, a ver, espérenme, a ver, perdónenme, se me cortó la luz y volvió, así que eso fue lo que pasó. No creo que haya sido ninguna intervención sobrenatural, simplemente que se cortó la luz. Acá es verano, toda la gente está con aire acondicionado, entonces a veces pasa. Bien, vamos nomás. Entonces, esta expresión, entonces, de que el Padre y yo somos uno, al menos sería bastante compleja. Al afirmar que el Padre Rodríguez es uno con Dios Padre y que Dios Padre nada le niega al Padre Michel Rodríguez, posee muchos y peligrosos interrogantes, ¿no? Al menos la primera formulación teológica de que Dios Padre y el Padre Rodríguez son uno, no pueden entenderse de otro modo que una especie de profesión de divinidad, ¿no? Entre Dios y el hombre. Aquello de San Juan capítulo 10, el Padre y yo somos uno. Bueno, y aun cuando las palabras pudieran entenderse solamente en sentido figurado, también poseen una grave implicancia teológica y pastoral, ¿no? O sea, atento que es un sacerdote con formación teológica, él dice que incluso con cierta ciencia infusa, desde al menos desde el seminario, y que le permitió llegar a ser sacerdote y a tener conocimiento teológico, que transmita a un sacerdote esa expresión, el Padre y yo somos uno, es gravísimo, es gravísimo. Yo no sé si algunos que se encuentran como obnubilados por estos mensajes se dan cuenta de estas cosas que estoy diciendo. O sea, acá hay que tener cierta tranquilidad intelectual para analizar el planteo. Y yo acá, fíjense que hasta el momento no he tocado el tema de el aviso, de los refugios, que por cierto no es como muchos dicen que él planteó que todo el mundo tiene que tener refugios. No, dijo, por cierto, yo lo he leído esto, que hay que tener por lo menos un lugar donde la Virgen va a decir donde habrá algunos refugios donde poder resguardarse durante 3 meses. Eso es lo que él dice, no otras cosas, ¿no? Para ser concreto. Una nueva afirmación teológica, discutible, muy discutible. El anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este momento. Bien, Padre Rodríguez propone que el anticristo en este momento se encuentra en la jerarquía de la iglesia, estoy citando, y siempre ha querido estar en la cátedra de San Pedro. Bien. Al menos en la tradición patrística, mística, de los doctores de la iglesia, ¿qué digo? Cuando digo doctores de la iglesia me refiero a aquellos que tienen una autoridad doctrinal dentro de un ámbito específico de la iglesia para hablar. Por eso la iglesia nombra doctor de la iglesia a San Juan de Ávila, a San Juan de la Cruz, ¿no? Entre las mujeres, a Santa Teresa de Ávila, a Santa Hildegarda de Bingen, ¿no? O
sea, que tienen cierta seguridad. Bueno, la doctrina habitual de la Iglesia, tradicionalmente, no ha planteado nunca esto de que un papa va a ser el anticristo. Esto no quiere decir que pueda ser un antipapa, que pueda ser un cardenal, etc. Tampoco quiere decir esto que no existe que no vaya a existir el anticristo, pero habitualmente desde lo tradicional por lo menos, se analoga o bien como una figura política secular, o sea, del mundo secular, ¿no? Fuera de la iglesia, que trabajaría en conjunción con un falso papa o un antipapa en el momento de una persecución eclesial y global, ¿no? O sea que el anticristo habitualmente se lo plantea como un personaje de fuera de la iglesia, que no significa que use a su vez también a un falso profeta, a un falso papa. Saben que en la historia de la iglesia hubo momentos que hubo hasta 3 papas, ¿no? En tiempos de Aviñón, del papado de Aviñón. Bien, esta afirmación, por lo menos que el anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este momento, por lo menos es distinta. Sí usaron esta expresión algunos autores heterodoxos, por ejemplo, Lutero, por ejemplo, Calvino, por ejemplo, Zwinglio, los seguidores, ¿no? Siempre han intentado poner al Papa como el anticristo, puntualmente. Bien, otros temas, quinta, son 10 la que dije y esperemos no demorarme mucho, no quiero hacerlos perder mucho el tiempo. Una supuesta profecía de que el Papa Francisco, o sea, el padre Michel Rodríguez, reconoce al Papa Francisco como Papa. Algunos han dicho que por esto mismo no podría ser un verdadero profeta. En fin, bueno, él claramente lo reconoce, ¿no? Y dice que tanto el Papa emérito, ¿no? Perdón, el Papa Francisco va a ser martirizado y el Papa emérito, Benedicto XVI, va a convocar a un nuevo concilio. Un texto del doctor Miravalle dice así: Rodríguez profetiza que el Papa Francisco será martirizado y que el Papa emérito Benedicto XVI, que todavía lleva el anillo papal, dice Michel Rodríguez, convocará posteriormente, después del martirio de Francisco, a un nuevo concilio. Cito: el Papa Francisco será como el apóstol Pedro, se dará cuenta de sus errores y tratará de reunir a una parte de la iglesia bajo la autoridad de Cristo, pero no será capaz de hacerlo. Ambos serán martirizados. Supongo yo que acá se refiere al Papa Francisco y a Benedicto. El Papa emérito, Benedicto XVI, que todavía lleva su anillo papal, intervendrá para convocar a un concilio intentando salvar a la iglesia. Lo vi débil, frágil, sostenido a ambos lados por 2 guardias suizos, huyendo de Roma con devastación por todas partes. Se escondió, pero luego lo encontraron. Vi su martirio. Y acá está una de las cosas importantes. Cuando uno empieza a escuchar estas cosas, nos van sonando de otras profecías, por ejemplo, Fátima, ¿no? Fátima, por ejemplo, quizás algo de Garabandal, puede ser que a alguno le suene, por ejemplo, bueno, profecías de algunas personas, va a terminar muy interesantemente este teólogo al final de su análisis, no quiero adelantarme. Sexta afirmación teológica errónea. Esto es otra, no es una apreciación, ya es de teología errónea, ¿no? Lo que voy a decir ahora, aparte de lo que dije de Dios el Padre somos uno, acaba la segunda fuerte. El padre Rodríguez alega que el padre Pío lo llevó al purgatorio. Tiene un montón de viajes de este tipo, muchísimos. Si ustedes quieren, bueno, yo después de este análisis voy a decir que prefiero que no lo hagan, pero si quieren ver un poco de este tema medio fantástico, pueden verlo. Dice que lo llevó el padre Pío al nivel inferior del purgatorio. Las almas, dice ahí, son atormentadas por el diablo para su purificación. Cito: después de esto, el padre Pío fue llevado conmigo al purgatorio. Descubrí que hay 7 niveles en el purgatorio. En el nivel inferior pude ver las almas golpeadas por el diablo para su purificación. Fin de la cita. Bien, el concepto de los demonios, o que de los demonios existen de forma permanente en el purgatorio y que llevan a cargo una función purificadora para que uno pueda entrar con el traje de bodas a la cena nupcial, el banquete nupcial purificado, como si fuera parte de la providencia divina. O sea, esto de que los demonios estén atormentando en el purgatorio es, al menos desde la doctrina católica, sustancialmente incompatible con la auténtica doctrina católica sobre la enseñanza del purgatorio.
Esta afirmación es contraria no solamente a lo que uno lee en la teología, en los buenos teólogos, sino a la tradición mística de la Iglesia, que afirma que esas almas, sin importar el grado de purgación que requieran, se encuentran, a pesar de todo, sostenidas por la fe, la esperanza y la caridad. Si la Iglesia hubiese dicho algo distinto, nosotros deberíamos decir, bueno, si el Padre Michel está diciendo lo que dice la Iglesia, ¿no? A menos lo que yo tengo que decir con el munus docendi que tiene un sacerdote es que esto no es lo que afirma la Iglesia. Así como tampoco es lo que afirma la Iglesia lo que dijimos antes de Dios Padre y una criatura. Somos uno. Jesucristo no es criatura, por cierto, ¿no? En todo caso, la naturaleza humana de Jesucristo es criatura. Bien, hechos aseverados incongruentes. Señala también un hecho incongruente, que el Papa Juan Pablo II engañaba a los peregrinos cuando hacía sus saludos papales en la Plaza San Pedro, en las bendiciones, papamóvil, etc., colocando un papa falso. Leo un texto cortito que él señala, ¿no? El padre Michel estaba en la Plaza San Pedro, demasiado pequeño para ver al papa y dar su bendición papal. Sintiéndose como Zaqueo, decide caminar hacia las afueras de la Plaza San Pedro, el Vaticano. En lugar de trepar un árbol, justo antes de que llegara el Papa, estaba de pie junto a la calle rezando el rosario, cuando un automóvil negro se detuvo junto a él. La ventana del asiento trasero se bajó y el Papa Juan Pablo II, mirando al padre Michel, le dijo: «Hola», en francés, porque el padre Michel habla francés. «Veo que estás rezando el rosario», le dijo. «Sí, estoy aquí porque soy demasiado bajito para acercarme a verte», le respondió el padre Michel. Le responde el Papa Juan Pablo II. Michel dice: «Pero ¿cómo es que estás aquí cuando tu vehículo del Papa se está deteniendo en este momento, donde está toda la multitud, el papamóvil?» A lo que Juan Pablo II le habría respondido: «Oh, ese es un Papa falso. No sabe que el verdadero Papa se cuela por la espalda». El padre Michel dejó escapar su risa cordial y contagiosa, y el Papa se unió a él con una pequeña risa. Es decir, que un Papa engañaría a multitudes, ¿no?, con un falso Papa que bendice a los peregrinos, ¿no?, que les predica. Bien. También el padre Rodríguez habla del tema del famoso aviso, ¿no? Sostiene que Dios Padre le dio instrucciones sobre lo que sucederá después del aviso, es decir, de esa supuesta iluminación global de las conciencias, que acá nadie está negando que quizás exista. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? No tengo ninguna certeza, ni soy proclive a creer en revelaciones privadas, pero, en fin. Pero el planteo no es ese que estamos acá analizando. Dice que después de ese supuesto aviso, todo el mundo va a reconocer a Cristo y querrá servir al Señor. Cito: «Después del aviso, nadie en la tierra va a ser capaz de decir que Dios no existe». O sea, como si le faltara se suspendiera el libre albedrío, ¿no? Porque yo, aún viendo los milagros de Cristo, puedo no creer. Si Jesús mismo le pasó, al Señor le pasó en vida, ¿no? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, decía Jesús, ¿no? Cuando llegue el aviso, dice el padre Michel Rodríguez, todo el mundo va a reconocer a Cristo, lo que implicará reconocer también su cuerpo y el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Agrega también, o sea, incluso los comunistas acá, ¿no? Los sacerdotes también estarán allí para dar las bienvenidas a los comunistas. Bien, no estaremos allí para juzgarlos. Ojalá, Dios quiera que sea así, pero esta afirmación de negar la posibilidad de un acto libre, ¿no?, para más de 7.000 millones de personas que hay en el mundo, por la cual alguna podría exigir con total libertad, usándola mal, pero negar inmediatamente la gracia, como muchas veces la negamos nosotros, ¿no?, de una iluminación, como si fuera, pongámosle que se me aparece la Virgen María y yo digo, y yo no creo en eso, y niego eso. O sea, uso mi libertad malamente en este caso para negarlo. Bueno, en este caso dice esta supuesta revelación del padre Michel Rodríguez que uno no sería capaz de negar ese tipo de manifestación o ese tipo de revelación. Bien. Hasta acá entonces el doctor Miravalle, ¿no? Miravalle. Yo agrego una más, o dos más, mejor dicho, que es que en una de las revelaciones el padre dice, y alguno me dijo: «Padre, diga la fuente», voy a colocar la fuente en la descripción de este video,
que los animales van al cielo. ¿Mm? Sí. El padre Michel Rodríguez, contra la doctrina de la Iglesia, que plantea que solamente las personas humanas, pueden ir al cielo por tener un alma espiritual. La forma sustancial del cuerpo es el alma racional, y por lo tanto, como racional, subsistente, y por lo tanto espiritual, ¿no? Plantea, en una supuesta visión, que tanto los perros como otros animales, después de la muerte de Cristo, a revelar el texto, van al cielo. Así. A ver, yo no tengo nada contra los animales. Me encantan los animales. En casa de mis padres hay perros. Me encantan, ¿no? Pero lo cierto, tengo que decir algo que capaz que a vos no le guste, pero que los perros no van al cielo. Porque no tienen un alma racional. Tienen un alma sensitiva que muere una vez, esa forma sustancial del perro, muere después y desaparece y vuelve a la potencialidad de la materia, decimos en cosmología, cuando muere el perro, o muere el gato, o lo que fuera. Esa es la doctrina de la Iglesia, ¿no? Texto, cito. En uno de sus mensajes narra cómo, de vuelta al Padre Pío, lo habría llevado al cielo y dice: vi pequeños animales, vi un perro husmeando y me sorprendió. Claro, me sorprendió porque conocía la teología católica. Le pregunté al Padre Pío: ¿cómo es que un perro está aquí? El Padre Pío me explicó que cuando Jesús murió, murió no solo por nuestra salvación, sino que renovó todo. Todo, incluso los animales, eventualmente serán renovados por la redención de Jesucristo y tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Uno podrá decir, esto es en la nueva creación, o sea, al final de los tiempos, después. Por acá, en este texto, se está refiriendo al cielo de ahora, antes del fin de los tiempos. Ahora, como está el cielo, ahorita nomás, ¿no? Bien. Por último, el padre Michel Rodríguez plantea también que, y esto fue hace poco, que se ha declarado hace poquito tiempo, que lo que sostiene, lo que todavía detiene a la venida del anticristo, la venida final, es el famoso catejon, ¿no? Lo que obstaculiza, el obstáculo, aquello que se encuentra en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y el padre Michel Rodríguez, haciendo una especie de profecía, en realidad, y apartándose por lo menos de lo que la doctrina católica dice habitualmente respecto del catejón, el padre Michel Rodríguez dice que este obstáculo que detiene la inminencia del fin de los tiempos y la venida y el juicio final, o mejor dicho, o lo que fuera, ya acá no entro, porque son tantas cosas que dicen que es ni más ni menos que sería San José, acá está el punto. Y que terminaría y que comenzaría todos estos momentos trágicos a partir de la finalización del año dedicado a San José, que terminó el 8 de diciembre, hace poquito, hace apenas menos de un mes, ¿no? Bueno, ¿qué hay que decir respecto de esto? Que al menos la tradición y el magisterio de la Iglesia siempre han entendido a ese catejon, a lo que obstaculiza todavía la venida del anticristo, al llamado orden romano. El orden romano, que si uno tuviese que simplificarlo, es en aquel orden natural que dejó Roma, que puede estar sostenido por lo que fue la romanidad, ¿no? o el occidente cristiano, como también claramente por la jerarquía eclesiástica, ¿no? La jerarquía eclesiástica. Bueno, de la que interpreta en realidad que no, que aquello que obstaculiza todo esto es San José, cuya influencia misteriosamente habría terminado el día 8 de diciembre del año 2021, como estamos ahora nosotros, hoy. Bien, esto, al menos lo que uno tiene que decir así rápidamente, es que esto se encuentra, al menos en disonancia, con la gran parte de la patrística, el magisterio tradicional de la Iglesia, los santos doctores. Bueno, hasta acá entonces lo que uno puede llegar a decir. La conclusión del doctor Miravalle dice lo siguiente: los supuestos mensajes del padre Rodríguez contienen importantes y repetidos ejemplos de errores teológicos y fácticos, o sea, de hechos, con legítimas preocupaciones respecto de su estabilidad emocional y psicológica.
Claro, por esto que decía, lo que plantea en su infancia, lo de las aparentes obsesiones demoníacas, por no decir, yo no digo posesión, pero son textos del padre Michel Rodríguez, ¿no? Que al menos hay que tener en cuenta, por lo menos, ¿no? Todo lo cual, de acuerdo con las normas emitidas por la Congregación Vaticana para la doctrina de la fe y confirmadas por el Magisterio de la Iglesia, llevan esencialmente a la conclusión, esto es lo que dice él, ¿no? A la conclusión teológica de que los supuestos mensajes del padre Michel Rodríguez y sus experiencias místicas concurrentes no son auténticas. Este es un doctor privado, de vuelta, que plantea que constat de non supernaturalitate. O sea, consta que no es sobrenatural todo esto. Algunos dirán, bueno, no, pero los obispos no dijeron eso porque no hicieron un análisis serio. Es cierto, es cierto. No usaron esa frase, dijeron que rechazaban, que no estaban de acuerdo, que desaprobaban. Es decir, que uno podrá decir que en realidad podrían llegar a decir que consta, o que no consta la sobrenaturalidad del mensaje o de las visiones. Es decir, que habría que hacer un examen más minucioso. Sí, pero ya son dos obispos. Un teólogo que plantea estas cosas, dice, bueno, y padre, ¿usted qué dice? ¿Yo qué digo? Yo creo honestamente que trae muchísima confusión, que es, la verdad, muy distractivo y que claramente no es bueno para que ningún católico se ponga a leerlos. Yo ya he hablado del tema este cuando publiqué una recensión sobre este libro, ¿no? Que se plantea como una especie de bestseller. Este libro tiene propaganda engañosa, por lo menos. Ya esto lo que estoy diciendo lo he escrito, lo he dicho en otro video. Se plantea que supuestamente la presentación la hacía un personaje, ya que se me acaba de ir el nombre, perdónenme, bueno, un supuesto obispo católico, no se aclaraba, finalmente era episcopaliano, no era católico, bastante engañoso todo lo que se decía. Bueno, no lo ven otra hora, pero finalmente hubo alguna que otra cosa que cambiaron el nombre, este hombre después se convirtió, pero en el libro lo plantean como que es un supuesto obispo católico, el que lo estaba haciendo un prefacio, un prólogo. No me refiero al supuesto imprimatur del obispo de Lipa, por cierto, sino a un supuesto obispo episcopaliano que después dejó la iglesia episcopaliana y se hizo católico. Pero en el momento en que escribía era protestante. Bien. Se refiere repetidamente a el padre Michel Rodríguez, a una gran cantidad de otras revelaciones privadas, con las que por cierto está familiarizado, uno lo lee, cuando lo lee se da cuenta, Fátima, Garabandal, Akita, Medjugorje, la Divina Misericordia, etc., ¿no? Lo que permite la posibilidad de que elementos verdaderos contenidos en esos mensajes, ¿no?, pudieran haber sido consciente o inconscientemente añadidos a sus propias percepciones humanas, dice el doctor Miravalle. De hecho, y es precisamente esta dudosa interpretación que uno puede hacer sobre sus aparentes mensajes sobrenaturales, lo que pueden causar al prójimo un daño grande, un daño grande. Y no solamente al prójimo, sino incluso a las profecías o a las apariciones verdaderamente aprobadas por la Iglesia. Porque cuando uno mezcla lo falso con lo verdadero, o lo aparentemente verdadero con lo verdadero, quien sale siempre perdiendo es lo verdadero. No lo falso, ni lo aparentemente verdadero. Pueden conducir a una grave distracción, incluso diabólica, dice este doctor, este teólogo, de los mensajes que son verdaderamente sobrenaturales, que son importantes, ¿no?, que son revelados, aunque privadamente, por parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María a la humanidad contemporánea. Es decir, como que puede incluso quitarle o crear confusión de otros mensajes que sí están aprobados por la Iglesia. Y acá termino con algo bien, bien propio. Yo creo que siempre hay que desconfiar de aquellas personas que se autoproclaman visionarios, profetas, porque un criterio muy bueno de discernimiento es si un supuesto vidente, profeta o visionario trata de esconderse, trata de no hablar, trata de que nadie escriba sobre sus cosas, evita que otros
pongan en su boca cosas que él no se anima a poner, ¿no? Eh, Estoy acordándome ahora, así rápidamente de memoria, pero desde los pastorcitos de Fátima hasta Santa Bernardita, habitualmente no solamente piden permiso, aunque no les gusta lo que digan los obispos, no les gusta que los desautoricen o que les digan que no, pero se mantienen en obediencia a lo que la jerarquía eclesiástica, reitero, la más ortodoxa que tengan en ese momento o la más heterodoxa, digan. Porque al final de cuentas, si Dios quiere dar un mensaje, lo va a dar igual. Y le va a quebrar, a doblegar, decimos como a quebrar el brazo, digamos, aún al más incrédulo heterodoxo de los obispos. Pero acá al menos la jerarquía eclesiástica, como dijimos al principio, no solamente desautorizaba las palabras del padre Michel Rodríguez, que comenzó mal, hubo que retractarse algunas cosas que decía, sino que incluso no lo hace él de motu propio, sino que usa una página de internet, algo parecido a lo que Teilhard de Chardin hacía en su momento, que no le dejaban publicar sus libros, entonces dijo, bueno, cuando yo me muera, publiquen toda mi obra, o publiquemos con seudónimo. Bueno, acá el seudónimo es internet, funciona así acá, hoy por hoy. Entonces, al menos de parte mía, yo desautorizo muchísimo esto, ¿no? Muchísimo. Reitero, independientemente de la moralidad de él, de ese sacerdote, puede ser un santo, ¿no? Pero al menos hay muchas cosas que uno lo hacen dudar y por ende, la verdad que más bien preferible que uno se aleje de este tipo de cosas. Termino con un texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 8. Jesús hablando acerca de estos tiempos, es decir, acerca de lo que será el fin de los tiempos, que nadie niega que estemos cerca, en absoluto. Pero acá analizamos estos mensajes o estos planteos. Jesús hablando de estos tiempos dice, capítulo 21 de San Lucas, versículo 8, mirad que no os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy, ya llegó el tiempo. Vosotros no los sigáis. Bien, acá más vale usar ese criterio de discernimiento. Las cosas que se plantean son bastante, digamos, extrañas, bastante turbias, así que esperemos que cada uno haga su propio juicio, su propio discernimiento, siempre de la mano de la Iglesia, siempre de la mano de la tradición espiritual de la Iglesia, de la patrística, de la mística, y al parecer esto no debería asombrarnos demasiado. Gente como el Padre Michel, o sus mensajes, mejor dicho, ha habido siempre y van a seguir existiendo. Dios les bendiga mucho, que no te la cuenten. Por el lado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.